Imagínate un lugar donde las notas de un órgano resuenan en la penumbra, donde el amor se mezcla con el terror en un escenario de terciopelo y sombras. Estamos en la Ópera de París, un palacio de arte y secretos, el hogar de una de las historias más cautivadoras jamás contadas, El fantasma de la ópera, escrita por Gaston Leroux en 1910. Esta no es solo una novela de misterio, sino una exploración profunda del alma humana, un relato donde la genialidad y el tormento bailan juntos en un vals eterno. ¿Qué harías si un genio desfigurado te ofreciera su corazón a cambio de tu voz? ¿O si el amor te arrastrara a un laberinto de trampas mortales? Hoy te llevaremos al corazón de esta obra maestra gótica, desentrañando sus personajes inolvidables, sus temas que desafían el tiempo y las emociones que aún nos estremecen. Prepárate para un viaje a lo desconocido, donde la belleza y la fealdad se miran frente a frente en un espejo roto. En el núcleo de El fantasma de la ópera encontramos a Eric, una figura trágica que encarna el genio y la desesperación. No es un espectro sobrenatural, como algunos personajes creen al principio, sino un hombre real, de carne y hueso, cuya vida ha sido moldeada por el rechazo y el dolor. Su rostro, horriblemente deformado desde el nacimiento, lo ha condenado a vivir oculto en los sótanos de la Ópera de París. Allí, en un mundo subterráneo de su propia creación, Eric ha construido un reino de espejos, trampas y música, un refugio donde su mente brillante puede florecer lejos de las miradas crueles del mundo exterior. Gaston Leroux, en el prólogo de su novela, insiste en que Eric existió de verdad, y a lo largo de la historia teje una narrativa que mezcla realidad y ficción para convencernos de ello. Pero, ¿qué lo transforma en el temido fantasma? La chispa que enciende esta historia es Christine Daae, una joven soprano de origen sueco cuya voz parece tocada por los ángeles. Huérfana desde niña tras la muerte de su padre, un violinista que le llenó la cabeza de cuentos y promesas, Christine llega a la ópera como una corista anónima. Sin embargo, su vida cambia cuando una voz misteriosa comienza a guiarla desde las sombras, prometiéndole convertirla en una estrella. Esa voz pertenece a Eric, quien se presenta como el ángel de la música, una figura que el padre de Christine juró enviaría para protegerla. Aprovechando esta creencia, Eric la entrena en secreto, puliendo su talento hasta que su voz deslumbra a toda París. Pero su amor por ella no es desinteresado. Es una obsesión oscura que lo lleva a raptarla y arrastrarla a su guarida bajo la ópera, un lugar de belleza inquietante, con un lago subterráneo, paredes cubiertas de tapices y un órgano que resuena con melodías desgarradoras. En contraste con la oscuridad de Eric, aparece Raoul de Chagny, un joven vizconde de noble linaje que representa la luz y la esperanza en esta historia. Raoul y Christine se conocen desde la infancia, cuando jugaban juntos en las costas de Bretaña, compartiendo días felices bajo el sol. Ahora, al reencontrarla en la ópera, Raoul se enamora profundamente de ella y jura protegerla cuando descubre que ha desaparecido. En su búsqueda, se une al persa, un personaje enigmático que aporta una pieza clave al rompecabezas. Conocido como Daroga, el persa es un exiliado de Oriente que conoció a Eric años atrás en Persia, donde éste construyó palacios y trampas mortales para el Shamsha. El persa sabe que Eric es un genio peligroso, pero también un hombre roto por su pasado. Juntos, Raoul y el persa se adentran en los sótanos de la ópera, enfrentándose a un laberinto de puertas ocultas, espejos traicioneros y trampas diseñadas para proteger el reino secreto de Eric. La Ópera de París no es solo el escenario de esta historia, sino un personaje vivo que respira intriga y miedo. Sus pasillos interminables, sus camerinos polvorientos y sus 5 niveles de sótanos esconden los secretos del fantasma. Los empleados del teatro susurran sobre una figura en frac con un cráneo por rostro, un ser que exige un palco exclusivo, el número 5, y una mensualidad de 20.000 francos para no desatar su ira. El caos estalla cuando José Bouquet, un maquinista, aparece ahorcado en extrañas circunstancias, y el candelabro principal se desploma durante una función, sembrando el terror entre el público. Estos eventos, que los supersticiosos atribuyen a un espíritu vengativo, son en realidad obra de Eric, quien usa su ingenio para manipular el teatro como si fuera su propio instrumento.
Leroux nos muestra que detrás de estas leyendas hay un hombre astuto y desesperado, no un mito. El punto culminante de la historia llega cuando Christine se encuentra atrapada en el mundo de Eric. Allí, en su casa junto al lago subterráneo, descubre la verdad detrás de la máscara. Un hombre que nunca ha conocido el amor, cuya madre lo rechazó al nacer y cuya vida ha sido una huida constante del desprecio. En un acto de valentía y compasión, Christine permite que Eric la bese en la frente, un gesto simple pero devastador que revela su humanidad. Este momento transforma a Eric. Conmovido por la bondad de Christine, decide liberarla, renunciando a su obsesión y permitiéndole escapar con Raúl. Es un sacrificio que marca el fin de su reinado como fantasma y el comienzo de su redención. El persa, testigo de los últimos días de Eric, nos cuenta su destino final. Tras liberar a Christine, Eric confiesa que morirá de amor, incapaz de vivir sin ella pero dispuesto a dejarla ir. Semanas después, un aviso en el diario La Época anuncia la muerte del fantasma de la ópera, y Leroux afirma haber encontrado su esqueleto cerca del lago subterráneo, con un anillo que Christine le habría dado como símbolo de su compasión. Raúl y Christine, por su parte, desaparecen de París, quizás rumbo a Noruega, donde puedan construir una vida juntos, lejos de las sombras del pasado. El fantasma de la ópera trasciende el género del misterio para convertirse en una meditación sobre el amor en todas sus formas. Obsesivo, sacrificado, redentor. Nos desafía a mirar más allá de las apariencias, a encontrar belleza en lo que otros rechazan, y a reconocer la lucha entre el bien y el mal que habita en cada uno de nosotros. Eric, con su genio y su tormento, es un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda hay un anhelo de luz. Para apreciar la genialidad de esta historia, debemos detenernos en su escenario, la Ópera de París, conocida como el Palais Garnier. Este edificio, inaugurado en 1875, es una maravilla arquitectónica con su escalinata de mármol, sus frescos dorados y un lago subterráneo real, creado para estabilizar los cimientos durante su construcción. Gaston Leroux, un periodista apasionado por los detalles, investigó los archivos del teatro y usó estos elementos para dar autenticidad a su relato. Los sótanos, que sirvieron como calabozos durante la Comuna de París en 1871, se convierten en el hogar perfecto para Eric, un hombre que vive entre la historia y la leyenda. El cuerpo de baile de la ópera desempeña un papel crucial en la atmósfera de la novela. Estas jóvenes, muchas de ellas supersticiosas, creen ciegamente en el fantasma y alimentan los rumores que circulan por el teatro. Leroux describe cómo colocan herraduras en las puertas para protegerse del mal y cómo tiemblan cada vez que una sombra cruza los pasillos. Su miedo no es infundado. Son testigos de los eventos inexplicables que Eric provoca, desde luces que se apagan solas, hasta pasos que resuenan en los camerinos vacíos. Este detalle no solo enriquece el ambiente, sino que también nos sumerge en la vida cotidiana de la ópera. Uno de los aspectos más fascinantes de la novela es cómo Leroux la presenta como una investigación periodística. En el prólogo, afirma haber recopilado testimonios, documentos y pruebas que respaldan la existencia de Eric, desde las memorias del persa hasta las cartas de Christine. Este enfoque de crónica real añade una capa de credibilidad que atrapa al lector, haciéndolo dudar entre la ficción y la posibilidad de que todo esto haya sucedido realmente. Es un juego literario brillante que eleva la obra por encima de un simple cuento gótico. El pasado de Eric es una historia en sí misma, llena de tragedia y asombro. Nacido en un pequeño pueblo cerca de Rouen, Francia, Eric fue rechazado por su propia madre, quien no podía soportar mirarlo. Huyó de casa siendo niño y se unió a una troupe de gitanos, viajando por Europa y Asia como una atracción de feria. Su mente prodigiosa lo llevó a Persia, donde diseñó palacios y trampas para el Shamshah, y luego a Constantinopla, donde sirvió al sultán con invenciones que maravillaron a las cortes. Estos episodios no solo explican sus habilidades como arquitecto, músico y mago de las ilusiones, sino que también pintan un retrato de un hombre que buscó desesperadamente un lugar en el mundo, solo para ser rechazado una y otra vez. La relación entre Christine y Raúl tiene raíces profundas que añaden dulzura y nostalgia a la trama. Cuando eran niños, pasaban los veranos juntos en Bretaña, donde el padre de Christine tocaba el violín y Raúl
Hijo de una familia noble, la seguía como un cachorro enamorado. Una anécdota encantadora cuenta cómo Raúl una vez se lanzó al mar para recuperar el pañuelo de Christine, un gesto que marcó el inicio de su devoción. Este vínculo infantil contrasta con la intensidad del amor obsesivo de Eric, ofreciendo un faro de esperanza en medio de la oscuridad. La Ópera de París es más que un edificio. Es un microcosmos de la sociedad parisina del siglo XIX. Leroux nos lleva detrás del telón, mostrándonos a los directores nerviosos, los cantantes caprichosos, los maquinistas gruñones y los acomodadores que susurran rumores. Cada personaje, por pequeño que sea, contribuye a la red de intriga que el fantasma teje a su alrededor. La presencia de Eric transforma este mundo de arte y glamour en un escenario de suspenso, donde nadie está a salvo de su influencia. La máscara de Eric es mucho más que un accesorio. Es un símbolo de su existencia dividida. Oculta su rostro desfigurado, permitiéndole moverse entre las sombras del teatro, pero también representa su aislamiento, la barrera que lo separa del amor y la aceptación. En un sentido más amplio, la máscara nos invita a reflexionar sobre las fachadas que todos llevamos, las partes de nosotros mismos que escondemos por miedo al juicio. Es un elemento icónico que ha trascendido la novela para convertirse en un emblema universal de identidad y dolor. La voz de Christine es el hilo que une toda la historia. Antes de conocer a Eric, era una cantante modesta, pero bajo su tutela secreta se transforma en una diva cuya interpretación de Fausto deja al público sin aliento. Sin embargo, esta transformación tiene un costo. Su voz, que Eric considera una extensión de su propio genio, la encadena a él. La lucha de Christine por reclamar su arte y su libertad es un tema poderoso que resuena con cualquiera que haya buscado definirse a sí mismo frente a las expectativas de otros. La Casa del Lago, escondida en los sótanos de la ópera, es una obra maestra de la mente de Eric. Construida con precisión arquitectónica, está equipada con trampas mortales, espejos que engañan a los intrusos y un órgano que llena el aire con melodías inquietantes. Este espacio es un reflejo de su alma, hermoso y aterrador, un santuario que también es una prisión. Leroux dedica páginas enteras a describir este lugar, invitándonos a maravillarnos con la creatividad de Eric mientras sentimos el peso de su soledad. El persa, o Daroga, es un personaje secundario que merece más atención. Su historia con Eric en Persia, donde lo salvó de la ejecución, lo vincula al fantasma de una manera única. En París, se convierte en el aliado de Raúl, usando su conocimiento de las trampas de Eric para guiarlo a través del laberinto subterráneo. Su presencia añade profundidad a la narrativa, ofreciendo una perspectiva externa sobre el sufrimiento de Eric y su humanidad oculta. El final de Eric es un cierre agridulce. Al liberar a Christine, encuentra una redención que nunca creyó posible. Su confesión de que morirá de amor es un eco de su vida entera. Un hombre que amó con una intensidad que lo consumió. Leroux nos deja con la imagen de su esqueleto, encontrado años después con el anillo de Christine, un testimonio silencioso de su sacrificio. Es un final que nos pide compasión por un alma atormentada, un recordatorio de que incluso los monstruos pueden anhelar la luz. Al cerrar El fantasma de la ópera, nos enfrentamos a preguntas eternas. ¿Qué es el amor? ¿Puede la compasión redimir incluso al más perdido? La decisión de Christine de mostrar bondad a Eric, el sacrificio de éste al dejarla ir, nos enseñan que la verdadera belleza no está en la superficie, sino en el alma. Gaston Leroux creó mucho más que una novela. Dio vida a un mundo donde el genio y el dolor coexisten, donde cada personaje nos refleja algo de nosotros mismos. Si esta historia te ha tocado, te invito a tomar el libro y sumergirte en sus páginas. Descubre por ti mismo los secretos de Eric, Christine y Raúl. ¿Podrías amar a alguien como el fantasma? ¿O arriesgarías todo por salvar a quien amas? Deja que la música de esta historia te envuelva, que su misterio te intrigue y que sus lecciones te inspiren. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la Ópera de París. Que la historia de Eric te recuerde buscar la belleza en lo inesperado, en lo roto, en lo humano.